Hablar en corto significa conversar sobre temas que no se pueden hablar en cualquier parte. Hablar en corto significa entrar en la parte íntima y profunda de la realidad. Hablar en corto es revelar lo que realmente es importante, haciendo a un lado todo lo demás. En corto, el espacio abierto y franco para compartir de manera cercana ideas, reflexiones y experiencias. Queridas amigas y amigos, ¿qué tal? Antes que nada, un saludo a doña Idolina Molina y a toda la familia Costa en Ensenada. Doña Lara, te queremos y estamos contigo siempre. Bienvenidos y bienvenidas en corto, el espacio abierto y franco para compartir de manera cercana ideas, reflexiones y experiencias. Nos puede escribir sus mensajes, comentarios y sugerencias por WhatsApp al 686-2106-299, al igual que al correo electrónico y Twitter que también estarán apareciendo en pantalla. Hoy tenemos un súper invitado, Carlos Miguel Prieto. Carlos Miguel Prieto, el maestro Prieto, es considerado el principal director de orquesta mexicano de su generación, así como una importante e influyente figura de la cultura en México y en el mundo también. Nació en el seno de una familia de músicos y su estilo de dirección se caracteriza por su dinamismo y la expresividad de sus interpretaciones. Fue nombrado director del año 2019 por Musical América, galardón, por cierto, que equivale al Oscar en el cine. Posee un amplio repertorio y ha dirigido más de 100 estrenos por todo el mundo. Es el director musical y director principal de la Orquesta Sinfónica Filarmónica de Luisiana desde 2006. Director musical de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, la más importante del país, por cierto, desde 2007. Y es director de la Orquesta Sinfónica de Minería desde 2008. También es director de la Orquesta de las Américas, además de presentarse y colaborar de manera cotidiana con las mejores orquestas del mundo. Es un gran promotor y defensor de la música latinoamericana. Ya ha dirigido más de cientos de estrenos mundiales de obras de compositores mexicanos y americanos. Es graduado de la Universidad de Princeton de Ingeniería en Electrónica y obtuvo su maestría en Administración en la Escuela de Negocios de Harvard, en los Estados Unidos. Cuenta también con un doctorado honorario de música por la Universidad de Loyola en Nueva Orleans. Maestro Carlos Miguel Prieto, es un honor recibirte en este espacio. El honor es absolutamente mío. Gracias por darme la oportunidad de platicar. Es un placer, maestro. Vienes de una familia de músicos por varias generaciones. ¿Qué nos puedes platicar de tus primeros recuerdos con la música? Mira, yo creo que para cualquiera es un privilegio que sus padres les den un instrumento de música. Pero un privilegio todavía mayor es que te den la oportunidad de hacer música por diversión, sin presión y en digamos, en un seno familiar totalmente amable para esto. Es decir, que yo estoy seguro que yo no sería músico profesional hoy si me hubieran obligado a tocar el violín. O sea, me dieron un violín a los 5 años y sí me animaban a estudiar, porque la música, como cualquier otra disciplina, como los deportes, depende de la disciplina y del trabajo diario. Pero no recuerdo haber tenido como ese yugo de la presión que pudiera pensarse que porque vengo de una familia en donde se hace mucha música. Entonces, mis primeros recuerdos son recuerdos de hacer música, lo que llamamos música de cámara, que es decir, música entre 3 o 4 o 5, y sin presión de equivocarme y por gusto. Eso es por compartirlo. Maestro, a veces no resulta fácil entender cuál es el rol de un director de orquesta. Por favor, explícanos cuál es esa labor de un gran director de orquesta. Bueno, mira, yo te voy a decir cuál es
yo no me considero un gran director de orquesta, entonces no quiero responder como diciendo que tomo tu elogio como... De acuerdo, pero de acuerdo. te lo agradezco. El director de orquesta tiene una labor que, la labor, digamos, práctica es la de llevar el compás. Pero decía Leonard Bernstein, uno de los más grandes directores de la historia, que la parte técnica de cómo llevar el compás se puede aprender en muy poco tiempo. Pero realmente lo que más hace el director es un proceso intelectual de interpretación de lo que está escrito y de comunicación de lo que está escrito. Es decir, hay una parte práctica que es que tienes enfrente a veces a 100 o a veces a 200 o a veces a 30 músicos y los tienes que poner de acuerdo para que empiecen y sigan tocando juntos, pero que también la interpretación tenga un sentido que a tu juicio es el sentido del compositor. Por eso es una profesión que se asocia mucho con gente de mucha edad y hay esta idea de que los directores mueren viejos. Y no es que mueran viejos los directores, no hay nada en la dirección de orquesta que garantice vivir más tiempo que otro, sino que los mejores directores en general han sido los directores que tienen el privilegio de poder dirigir durante mucho tiempo y aprender a hacer las cosas deshaciendo. Es decir, el arte de la dirección de orquesta se va aprendiendo sobre la marcha y se aprende tanto de hacer algo bien, pero sobre todo de hacer algo que no te sale. Y entonces cuando algo no te sale, lo cambias. Pero la parte que yo diría más interesante, motivante y también la más difícil es la parte intelectual de comprender, por ejemplo, o intentar comprender una obra como puede ser una sinfonía de Beethoven, que no solo tiene una complejidad musical, sino que también tiene una complejidad social e histórica. Es decir, que es una profesión muy noble que le da a la persona la oportunidad de aprender de música, de geografía, de historia, de religión, de filosofía, de la naturaleza y del dolor y de la felicidad. Entonces, el director de orquesta en realidad es un intérprete, si quieren, para que el público se guíe de una manera más tangible. Un director de teatro también hace esto, porque uno puede leer, se me ocurre una línea en inglés, to be or not to be, that is the question, ¿no? Shakespeare. Pero el director de teatro le puede pedir al actor que enuncie de manera diferente, to be or not to be, that is the question. Y según eso, tiene un significado totalmente diferente la frase. Los músicos nos enfrentamos con mucha frecuencia a este tipo de cuestiones. Si una frase musical es alegre, si es triste, si es reflexiva, etc. Qué interesante. Y con esto que comentas, ¿cómo nace en ti la idea de ser director de orquesta? Mira, por más que intento saber, creo que no le voy a dar nunca. Es decir, en mí lo que siempre ha habido es un amor por la música que me rebasa totalmente. Y ese quizá se manifestó, no quizás, se manifestó durante mis años de estudiante, no tanto haciendo música, aunque sí hacía música, sino oyendo, aprendiendo y tratando de entender. Pero el derrotero inicial que tomé fue otro, como tú lo dijiste. Yo estudié en un par de universidades y también estudié música, pero estudié otras cosas. Estudié ingeniería. Y me puedes preguntar, ¿de qué sirve la ingeniería a un director de orquesta? Pues es muy posible que de nada. Pero la realidad es que en mi caso, yo no tuve el privilegio a los 18 años o a los 17 que empecé mi carrera de saber lo que yo quería hacer con mi vida. Eso lo encontré más tarde y con un shock de vocacional.
¿sí? Similar al que puede encontrar una persona que en un momento de su vida se da cuenta de que su vocación es el sacerdocio, por ejemplo. Sí, claro. La música o la dirección de orquesta no la voy a comparar con el sacerdocio, pero sí es una actividad que te consume al 100% y sí es una actividad que si es tu vocación, pues te vas a encontrar con lo que yo me encontré. Entonces, a la mitad de mis años 20, decidí dejar todo y empezar a dirigir con la suerte que pues me empezó a ir bien. Y cuando te dan una oportunidad y tú trabajas y tú la tomas y la aprovechas, esa oportunidad genera otra y así viceversa. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo llevo alrededor de 25 años sin parar. El único parón es este, que nos trae a todos vueltos locos en todos los sentidos, y de eso podemos hablar después si quieres. Claro que sí. Pero durante 25 años, pues entre 100 y 130 conciertos al año. Con 130 conciertos. Sí, es una locura. O sea, si te pones a ver más o menos lo que quiere decir eso, pues quiere decir que estás en un avión todas las semanas, que estás, digamos, con un ritmo de trabajo y con una adrenalina sin parar, y que eso durante 25 años te acostumbras a eso y te parece lo normal. Y llega algo como lo que tuvo que llegar para que nos demos cuenta, me dé cuenta, pues de que quizá eso no es la vida que es necesario llevar para ser músico. Llevo 3 meses y medio o 4 meses filosofando y tratando de entender el pasado para tratar de ver qué sentido darle al futuro. ¿Y a qué conclusión has ido llegando en esta, aprovechando que tocaste el tema, hasta el día de hoy, a qué conclusión has llegado en este proceso filosófico por el que has estado atravesando? Yo creo que si me puedo abrir, digamos, contigo. Claro, aquí en corto. El principio de todo este proceso fue, creo yo, un principio similar a un duelo, ¿sí? O a comprender que las 4 orquestas que yo dirijo y que todo el mundo, mis amigos músicos, mis amigos cantantes, que su mundo de repente, de la noche a la mañana, se vino abajo sin saber cuándo puede volver a regresar. Y ese duelo, pues, tomó un rato. No recuerdo si fue un mes, no me acuerdo. Y durante ese duelo, incluso llegas a pensar, bueno, pues no soy tonto, me puedo dedicar a otra cosa. Y poco a poco vas entendiendo que no es así. O sea, que ese duelo es algo natural. Y como a la tercera semana, empecé y sigo con eso, con una actividad desenfrenada como la que haces tú, de comunicar. Y entonces tengo un Zoom o 2 o 3 por día para cada una de las instituciones que trabajo o que dirijo, para estar en contacto con el público. Cada una de estas orquestas tiene grabaciones de televisión, grabaciones muy buenas de audio o de video, y cada una tiene un centenar de músicos fascinantes que he ido entrevistando uno por uno y que he ido conociendo uno por uno. Entonces, eso ha sido parte de mi vida, o sea, esto que estamos viviendo, pero no hay duda que hay un proceso psicológico durísimo que todavía no he superado, que es el de saber ¿y después qué? ¿Y después qué con la escuela de mis hijos? ¿Qué con o sea, he estado como nunca cerca de ellos, con todas las ventajas y todas las desventajas
que la gente sabe. Cuando de repente te encuentras 100% con tu familia, no puedes más que ser tú. Te vas a enojar, te vas a pelear, te vas a reír. La realidad es que esta intensidad de relación no es fácil, pero en mi caso y en el caso de mi familia ha sido una bendición, no tengo duda, pero es una bendición que voy a ver de adelante para atrás. Fíjate qué interesante, maestro, eso que estás diciendo. Si te parece, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos en un momento. Claro. El préstamo me lo otorgaron y pues sin problema alguno y sin muchas trabas ni nada de eso. Pues he invertido un poco en el negocio, lo demás lo he custodiado poco a poco porque ha bajado algo el trabajo, la verdad sí. Pues ayudarle a los negocios que pues la verdad los necesitamos, que son pequeños o así, la verdad es muy bueno, excelente yo pienso. Confíen y de verdad sí nos otorgaron el préstamo y pues muchas gracias. Gobierno de México. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. No te pierdas Canal 66.4 porque ahí fluye la diversión. Ellos son nuestros verdaderos héroes. Hombres y mujeres vestidos de blanco, siempre dispuestos a salvar vidas. Incansables guerreros en esta lucha contra un enemigo invisible que ataca rápidamente. Jornadas llenas de angustia, de miedo e incertidumbre. Pero ellos siempre de pie, fuertes, valientes y aguerridos. Jamás se darán por vencidos y arriesgan todo por salvar una vida, la tuya. Es tiempo de aplaudirlos, de reconocerlos, de honrarlos. Ayúdalos a salvar vidas. #Quédate en casa. Regreso y estamos platicando con el maestro Carlos Miguel Prieto, que es considerado el principal director de orquesta mexicano de su generación. Platicábamos, maestro, antes del corte, sobre esta vocación, lo importante de seguir nuestra vocación. ¿Qué nos puedes compartir al respecto, el serle fiel a su vocación, uno a su vocación? Bueno, es que en mi caso sí fue muy claro a cierta edad, que te digo, a mitad de mis años 20, que lo que tenía que hacer era esto y no te sé decir, yo creo en Dios, entonces yo creo que por ahí quizá Dios me mandó una señal, aunque esto pueda sonar pretencioso, pero no es así como lo quiero decir, sino que de repente ahí me di cuenta. Ahora, no todo el mundo tiene este tipo de vocaciones, ¿no? Pero yo admiro mucho a la gente que sigue una vocación, independientemente de que si esta vocación hace sentido a veces económico o en cuanto a fama o lo que tú quieras, ¿no? Admiro muchísimo a la gente que, muchísimo, y al mismo tiempo no comprendo cómo
es posible sacrificarse al punto que se sacrifica un médico o un sacerdote que está en la Sierra Tarahumara, ¿me explico? O sea, me parece que son cosas tan loables. O un buen policía, digamos. Lo digo con todo convicción, o sea, es gente que da su vida por los demás. Ese tipo de vocaciones para mí me llenan de admiración. Mi vocación es una vocación preciosa, es un honor hacer la música, es un honor estar enfrente del público, es un honor estar enfrente de los músicos. Entonces, sí es una vocación y sí exige un sacrificio enorme, pero en ningún punto, una de las cosas que he pensado mucho durante esta pandemia es justamente en esas otras vocaciones que durante estas fechas te hacen estar al pie del cañón de una manera en donde estás poniendo tu vida en peligro, ¿no? Claro. Yo digo mucho a los músicos en ensayos en donde puede haber cierta tensión por cosas que no olvidemos que lo que hacemos, que es música, claro que es muy importante, pero no, o sea, equivocarse no pasa nada, ¿no? No es como dejar un bisturí adentro de un paciente, ¿me explico? Entonces, esta vocación, la del músico, es una vocación que sí exige un enorme sacrificio, pero que la contraparte es una cosa inenarrablemente bella. Sí, sin duda. Y en este sentido de tu vocación, aquí platícanos en corto, en confianza, ¿qué se siente estar enfrente de toda una orquesta y de todo un público dirigiendo una pieza? Bueno, pues como te digo, es una combinación de emoción, orgullo. Como está uno interpretando la música, uno no está pensando, qué bárbaro, o sea, ahí estás enfrente de 100 personas, pero finalmente es un agradecimiento a la vida increíble. Y eso no importa que sean 2 o que sean 100, que sean 300. ¿Cuál ha sido tu momento más emocionante como director de orquesta? Mira, he tenido muchos y podría yo citarte algunos que tienen que ver con estar en algunas de las salas más importantes del mundo, como en Berlín o como en Viena o como en Nueva York. Pero si te digo que a veces lo que más me ha emocionado son conciertos en una iglesia o al aire libre en un pueblo, giras que hacía yo con la Sinfónica de Jalapa ante un público que por primera vez oía una sinfonía de Mahler. Hoy tuve una entrevista con una violinista costarricense y recordé un concierto en un pueblo que se llama, pueblo-ciudad, que se llama Liberia en Costa Rica, en donde el público no dejaba ir a la orquesta del concierto en una iglesia. Duró 4 horas el concierto y después platicando con la gente. Entonces yo prefiero no decir momentos porque parecería que lo que uno busca son esas grandes salas cuando en realidad lo que uno busca es la conexión entre la música y el público, y en ese sentido he tenido unos momentos increíblemente emocionantes en algunos escenarios insospechados. De hecho, también sabemos que has tenido muchos conciertos infantiles. ¿Nos puedes compartir algún momento divertido de estos conciertos con niños? Mira, divertidos hay tantos porque los niños ese es el público más sincero que hay. Sí, si el niño le está gustando el concierto, el niño reacciona bien. Pero hay una anécdota que me pasó que es especialmente interesante porque involucra un músico de orquesta que en el medio de las orquestas se conoce mucho, que es un percusionista de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, que se hizo muy famoso, por cierto, cuando empezaron los celulares, porque él, cuando empezó a circular los celulares, los de antes, los que no eran computadoras también, él salía dando un golpe de platillo en el hospital con el celular, ¿sí? Como diciendo, a distancia puedes dar el golpe. Y él
Se llama Antero Chávez. Ese es un personaje que, por cierto, es de Chihuahua. Y Antero, que es muy, muy conocido, también es muy grande. Y un concierto que hicimos de la Guerra de las Galaxias, Antero en ese concierto se vistió de Darth Vader y salió tapado con la máscara de Darth Vader. Y entonces yo con el micrófono, le puse el micrófono y le dije, ¿quién es usted? Y, ¿no? Hizo como Darth Vader. Y yo le pregunto al público, a los niños, ¿quién es? Y yo me imaginaba que el primero que iba a gritar el nombre del personaje. Y un niño en la primera fila se levanta y dice, es el gordo de los platillos. ¿Sí? Eso, con lo que la orquesta entera y yo y él, pues ahí se terminó todo, ¿me explicó? Esa anécdota que pasó hace quizá 20 años, no la olvidaré nunca como algo, digamos, como diciendo, bueno, este niño es suficientemente inteligente y además curioso como para haberse fijado que en la primera pieza había un señor allí tocando los platillos, que desapareció, se fue a poner un vestido y después apareció como otro personaje. Este tipo de cosas me enseñaron que los conciertos infantiles, los conciertos familiares, son los conciertos más difíciles porque tienes que estar convenciendo a un público que tienes aquí y que puedes perder en cualquier momento si no haces bien las cosas. Y qué importante también la cuestión de mantener ese niño que llevamos dentro, porque todos seguimos manteniendo un poco ese niño y cómo este tipo de anécdotas o vivencias nos hacen lo importante que es regresar a ese niño que todos tenemos también. Absolutamente. Y si yo no tuviera eso, no seguiría haciendo los conciertos familiares, que para mí son importantísimos. Qué interesante, maestro. Ahora, se habla de que los conocimientos y experiencias de un director de orquesta pueden también utilizarse en otras áreas, en otros terrenos profesionales. Y siendo así, en otras disciplinas, ¿qué nos podrías tú compartir de aprendizajes de la dirección de orquesta que pudiéramos compartir para otras disciplinas? Bueno, mira, no hay duda que el director de orquesta aprende de liderazgo y aprende de liderazgo por motivación. Es decir, de cómo liderar, cómo ser líder sin... con la motivación, o sea, con una combinación de inspiración y sabiduría, si quieres. Entonces, yo tengo colegas que dan conferencias a compañías sobre eso, sobre el arte del liderazgo, pero el liderazgo desde un punto de vista humano de motivar. También de cómo se logra, porque esto es una cosa difícil en una orquesta, que un grupo de personas que están, un grupo de personas que finalmente están bajo la dirección de otra persona, puedan sacar su individualidad y no perder la motivación al ser parte de un grupo grande. Es decir, que una orquesta pudiera ser que si un director no permite el más mínimo resquicio de interpretación individual, que esto desmotive mucho a los músicos. Lo mismo pasa en una empresa. Por otro lado, hay otras cosas que también te digo que aprendes, aunque aprendes porque aprendes, que tiene que ver con manejo del público, con saber cómo llevar una relación con el público aunque estés mirando del otro lado, ¿no? Y la realidad, si puedo yo decir, lo que me funciona a mí es absolutamente ser uno mismo, ser sincero hasta en el momento más difícil, hasta en el momento que te equivocas, acepta que te equivocas. Es importantísimo. Y nunca pretendas
que tú eres el que estás haciendo la música, tú estás compartiendo la música. Entonces, son cosas que pueden funcionar, digamos, en un nivel gerencial. Por otro lado, también hay un aprendizaje muy grande de historia, de lenguas, de personas, de religión. Y entonces tengo también colegas que acaban pudiendo dar clases interesantes sobre cuestiones históricas, de historia del arte. La música tiene que ver con todo. O sea, tú no puedes hacer una sinfonía como la tercera de Beethoven sin comprender en qué contexto europeo se escribió. Sin entender que la Revolución Francesa acababa de pasar, que la Revolución Industrial empezaba a cambiar las mentes en el continente, que el artista empezaba a reivindicar su posición independientemente de la iglesia o de la nobleza. Todas estas cosas que también tienen que ver con la música, tienen también que ver con la historia. Sí, desde luego. Si te parece, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos en un momento, maestro. Muy bien. Voy a poner la luz porque está muy oscuro. No te pierdas Canal 66.4 porque ahí fluye la diversión. Ellos son nuestros verdaderos héroes. Hombres y mujeres vestidos de blanco, siempre dispuestos a salvar vidas, incansables guerreros en esta lucha contra un enemigo invisible que ataca rápidamente. Jornadas llenas de angustia, de miedo e incertidumbre, pero ellos siempre de pie, fuertes, valientes y aguerridos. Jamás se darán por vencidos y arriesgan todo por salvar una vida, la tuya. Es tiempo de aplaudirlos, de reconocerlos, de honrarlos. Ayúdalos a salvar vidas. #Quédate en casa. Centro Ortopédico Fundación Intermedia. Con el esfuerzo de todos, se hará realidad. Amigas, amigos, estamos de regreso y estamos platicando con el maestro Carlos Miguel Prieto, considerado el principal director de orquesta mexicano de nuestra generación. Maestro, una pregunta aquí en corto, también así para romper el hielo. Si no fueras director de orquesta, como profesión, ¿qué otra cosa serías? Mira, llevo 3 o 4 meses pensando eso. Y llego a las conclusiones siguientes. Que profesor, o sea, maestro, no podría ser. Porque si no, o sea, yo nunca he perdido la calma, ni he perdido el control de mí mismo enfrente de una orquesta, ni en las situaciones más comprometedoras
y difíciles. Sin embargo, para ayudar a mis hijos con sus tareas, pierdo la calma de una manera que no debería. Y entonces, si una cosa he aprendido es a admirar a sus profesores, a sus maestros, y a saber que yo no podría tener esa profesión. Evidentemente, hay otras muchas profesiones que no puedo ser, pues porque a mí nadie me daría una oportunidad en un equipo de fútbol o de básquetbol por mi edad y por mi capacidad física. Pero creo que lo que me gustaría hacer es alguna profesión que me permita tener contacto tanto con el arte como con la gente. Y entonces posiblemente me gustaría el teatro. Me encanta el teatro como espectador. Entonces quizá podría ser productor de teatro, porque tampoco creo que pudiera yo dirigir teatro. Pero sí quizá estar, digamos, de la parte gerencial de un proyecto artístico, teatral o cinematográfico o musical. Eso es si no fuera director de orquesta. Pero estoy tan convencido de mi vocación y de mi trabajo que tampoco es que me esté yo preguntando eso todos los días, ¿no? Pero sí me doy cuenta, ahora que no estoy haciendo nada en el sentido de dirigir ningún concierto, pues sí me estoy dando cuenta de que lo necesito mucho. Y eso, que es una parte difícil, dura, pues también es una bendición, porque eso quiere decir que llevo pues la mitad de mi vida haciendo lo que me gusta y que eventualmente regresaré de una manera quizá inicialmente diferente, creativa, también podemos hablar de eso, pero hacer lo que me gusta, que es transmitirle la música a los demás. Pero en este momento, digamos que es un momento difícil para responder tu pregunta, porque si me lo hubieras hecho hace un año, te hubiera dicho nada, es lo único que puede. Pero no hay duda que los que estamos en la situación de no poder hacer nuestra profesión y de no poder vislumbrar bien cuándo se podrá hacer, digamos, música para el público, no hay duda que surge esa situación. Sin embargo, he descubierto algo, quizá en ese sentido me vas a entender muy bien, pues que es muy bonito comunicar y claro, que es muy bonito llegar a conocer gente y entrevistarlos para que la gente los conozca. Entonces, no me molestaría ser comunicador, sobre todo si esa profesión me permitiera comunicar belleza, alegría, y la tristeza que conlleva todo eso. Pero me gustaría ser comunicador de algo que le pueda traer a la gente una cierta alegría o disfrute en momentos difíciles. No, desde luego, es también una gran vocación y desde luego tienes abiertas, maestro, las puertas de Canal 66 y del programa En Corto, cuando gustes, cuando quieras, podemos estar platicando y entrevistando gente y nos vamos a divertir muchísimo y vamos a compartir mucho con la gente, ¿eh? Sí. Sobre todo que, mira, lo que a mí me gusta es que la gente piensa que un músico le gusta hablar con la gente que sabe hablar de música. En mi caso es todo lo contrario. Yo prefiero hablar de gente que sabe de otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, he aprendido mucho durante estas fechas de cosas tan básicas como comida, ¿no? O sea, como la fruta. Durante los primeros 2 meses, pues yo iba a comprar la fruta y las verduras.
Y antes yo no sabía la diferencia de precio entre una papaya y un limón, ¿sí? Y entonces, al señor que vendía la papaya y el limón y todas las frutas, pues me volví su fanático. Y me interesó muchísimo saber de dónde traía los aguacates y por qué de repente faltaba la piña, ¿no? Cosas así que tú dices, bueno, ¿por qué le va a interesar? La realidad es que esta situación nos pone a todos en un plano en donde todos debemos de comprendernos y de ayudarnos, porque no importa cuál sea la situación tan grave que tiene cada quien, siempre va a haber una persona que está peor y mucho peor. Y a mí me ayuda a pensar en el sacrificio que está haciendo tanta gente, gente que puede no tener trabajo, gente que puede tener problemas de salud, gente que está poniendo su vida en peligro. Me ayuda muchísimo pensar y admirar el trabajo de esas personas para yo tener paz interna, que es algo que me cuesta, y decir, bueno, pues si yo regreso a hacer lo que me gusta, lo que regreso es a ser un absoluto y total privilegiado. Y si puedo regresar es gracias a esa gente que está poniendo su vida y que está poniendo su sacrificio en la línea. Y eso, créeme que no sabes cómo lo valoro y no sabes cómo me va a ver, cómo he cambiado en el sentido de valorar hasta la más mínima interacción con una persona. Que quizá a la luz de la velocidad que iba mi vida y de la cantidad de actividades y de desenfrenado movimiento, no te paras a preguntarle a una persona cómo está o cómo está su familia. Eso es algo que no me voy a permitir en el futuro. Interesante que comentas esto, maestro, y efectivamente, como tú dices, uno anda a veces a la velocidad de la luz entre una cosa y otra, y no nos permitimos detenernos un momento para darnos cuenta cómo la vida está llena de un montón de detalles, regalos y un montón de cosas maravillosas que podemos aprender, que están que las tenemos enfrente y que no las vimos durante mucho tiempo. Digamos que es tan claro que las prioridades de muchas actividades van a cambiar y ojalá cambien para mejor. Yo digo que en el momento que está uno, no sé si ese es este momento, no lo sé, que está uno en la parte más oscura de un túnel. Y esto pienso posiblemente en un prisionero de guerra. Imaginar, ¿no? En ese momento, lo que yo pienso, lo que me gustaría pensar es dos cosas. Primero, tener una fe inquebrantable de que ese hoyo oscuro va a terminar. Y segundo, para mí igual de importante, es una convicción de qué quiere uno hacer en ese momento y sobre todo, qué quiere uno hacer diferente, de manera diferente antes. Y si tengo un minuto, te doy un ejemplo palpable. Si te parece, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con este ejemplo. Con mucho gusto. Con gusto. Tener la bandera de México en la cima del Everest. La creación de un proyecto de vida. Pero la ama de casa sigue aún con sus labores. Yo exhortaría a los padres a leerles a los niños cada noche. El problema de representación política de las pymes es un problema central. Hay que hacer un inventario de todo lo bueno que pasa en tu vida, pues agradecerlo. En corto, el espacio abierto y franco para compartir de manera cercana ideas, reflexiones y experiencias.
Entrevistas con el público, este programa que es el corazón de Canal 66. Gracias por compartir con nosotros todo tipo de problemas, pero sobre todo encontrar una solución a los problemas que aquí se plantean. Canal 66 siempre contigo. En Canal 66 te informamos antes que nadie, desde las 5 de la mañana hasta pasadas las 11 de la noche. Son 23 noticieros a la semana, todos los días del año. Si algo sucede, te lo vamos a informar tal cual es. Te damos la palabra, la garantía. Canal 66, por favor, tú quédate en casa. Y no te pierdas 66.4 porque ahí fluye la diversión. ¿Qué tal? Estamos de regreso y estamos platicando con el maestro Carlos Miguel Prieto, el gran director de orquesta mexicano. Y platicábamos antes del corte sobre los aprendizajes de esta pandemia. Y el maestro nos quiere compartir un gran ejemplo de qué va a ser diferente después de la pandemia. Maestro. Mira, yo te comenté que yo llevo, no sé, muchísimos años haciendo 100, 120, 130 conciertos y muchas veces en diferentes partes del mundo. Y eso suena para cualquiera como una historia de éxito, ¿no? O sea, es un director de orquesta exitoso. Sí, claro. Sin embargo, cuando uno es padre de familia, que tienes 3 hijos y una esposa que amas como yo amo a mi esposa, en ese momento yo me di cuenta, o sea, en el momento que yo sentí el vacío de no tener mi profesión, de no tener mis motivantes, yo empecé a sentir lo que, o una parte de lo que ella, digamos, se sacrificó por mí durante no sé cuántos años. ¿Sí? Esa es la lección. Y gracias por compartirlo, y es una cuestión de la cual todos estamos aprendiendo en este momento, maestro. Y platicando también de esto, de lo mismo, tú mencionas el tema de creatividad, la creatividad como un tema muy importante en tu profesión, como me imagino que en muchas profesiones. ¿Qué nos puedes platicar sobre el tema de la creatividad? Mira, la creatividad en el arte es la definición del arte en sí. Yo te hablé de mi esposa. Mi esposa es una sensacional bailarina de ballet clásico. Retirada porque es muy difícil tener 3 hijos y tener una familia que es una familia muy unida a la nuestra y seguir bailando. Entonces, la creatividad que tiene un bailarín es una creatividad y digo en un bailarín porque es lo que la gente comprende. Y no importa que sea un bailarín de clásico o de cumbia o de rock and roll, de lo que tú quieras. Pero eso que tú ves, que de repente hay gente que te jala la mirada en una fiesta por cómo baila. Eso es creatividad. ¿Sí? Esa es una manera de expresarse que es diferente a los demás y que es única.
Y el músico, el compositor, el intérprete, tiene que tener esa creatividad. No puedes no decir nada. La creatividad es lo que viene en el momento, que puede ser triste, que puede ser alegre, que puede ser sin fin de cosas. Pero los compositores nos dejan una partitura con muchísimas indicaciones y muchísimas órdenes, digamos. Dentro de esas, cada músico de la orquesta tiene que estar utilizando su creatividad. Y ahí es donde ves la diferencia entre, digamos, cuando tienes 10 niños y que hay 1 o 2 que son capaces de hacerte pensar en algo que nunca habías pensado. Son niños creativos. Hay otros niños que no son creativos, que tienen otras habilidades. Pero la creatividad, yo creo que es uno de los requisitos centrales de un artista. ¿Y es algo que se puede fomentar, se puede crecer o ya se trae, maestro? Ahí sí no sé. Yo creo que se trae y que se puede fomentar y que puede crecer y sobre todo se puede, digamos, que aprender de los demás. Porque la creatividad, por más que uno crea que viene de uno, viene de los demás. Viene de la interacción con los demás. O sea, el que está bailando no está bailando solo. Está bailando como reacción al sonido que hizo un grupo y al momento que está viviendo. Esa creatividad de repente levantar el pie hasta acá y la mano y gritar, eso que puede ser un paso creativo, loco, eso sí es personal, pero es comunitario. Por eso es que yo digo que todo el arte tiene que ver con la generosidad, tiene que ver con compartir eso con los demás. Y eso para mí es la creatividad. Ahorita que comentas de que no está uno solo y menos en el arte, platícanos un poco de la importancia del trabajo de equipo en una orquesta. Bueno, mira, o sea, aquí no tengo ninguna batuta, pero si la tuviera, muchas veces ni uso batuta. Por más de que yo mueva la mano o mueva la batuta, yo no hago un solo sonido, ni un solo. El sonido lo hacen los músicos. Entonces, en una orquesta hay 100 personas, o 120, o 80, que están tocando una partitura. Cada uno tiene que poner el 100% de su inteligencia, de su capacidad, de su generosidad, para hacer un todo, para hacer lo que el Huapango de Moncayo. Claro, bellísimo. Ese trabajo en equipo, cuando tú oyes el Huapango, son 100 personas vibrando juntas. El director puede estar haciendo una diferencia o no, eso no importa, pero el director es parte de un equipo. Entonces, esa labor en equipo tiene que ser humilde. ¿Por qué debe ser humilde? Porque si el director se siente que está haciendo más que el trompetista, pues no hay solo de trompeta. Y si el violinista cree que está haciendo más que el de al lado, pues el ensamble no va a estar bien. El trabajo en equipo es fundamental y por eso es que la música y por eso es que las orquestas son tan buenos ejemplos para los jóvenes y para los niños. Porque enarbolan algunos de las virtudes que queremos en nuestros jóvenes, que es la disciplina, el trabajo en equipo y la búsqueda de la belleza. De hecho, yo he escuchado de que tu filosofía es que nada suple al trabajo y a la disciplina. ¿Es así o platícanos de esto? Mira, evidentemente hay niños, niñas que nacen con un talento que los hace ser únicos. ¿Sí? Vamos a irnos al fútbol. Leo Messi. ¿Sí? O sea, Leo Messi es uno en una generación, o en 50 años si tú quieres, o Pelé, o Mozart. Pero si ese talento
no se trabaja de manera increíblemente disciplinada, humilde también, ese talento se desperdicia. O sea, los grandes son grandes porque son disciplinados. No hay nada que supla la disciplina, ni el talento. Porque, ¿qué pasa? Que sí puedes engañar, digamos, engañar a ciertas personas, pero a quien estás engañando es a ti mismo. ¿Sí? Si tú tienes un talento, si alguien tiene un talento específico para algo, yo creo que hay que perseguirlo con real disciplina, ¿no? Y la disciplina quiere decir dejar de lado cosas que gustan mucho. Y la disciplina quiere decir que a veces vas a ser la única niña que no va a la fiesta o el único niño que no se va a jugar con los amigos esa tarde porque tuvo que estudiar cello. Pero llega un día en donde ese niño o esa niña es una luz para los demás, es una admiración para los demás. Estoy seguro, estoy absolutamente seguro que un gran futbolista como Leo Messi, cuando tenía 8 años, no era lo que era ahora, ¿no? Sí, maestro, pues muchas gracias por compartir, gracias por estar con nosotros en corto. La gente que te está viendo y te quiere seguir tus conciertos directamente en tu página, o dónde recomiendas que tengamos acceso. Por Facebook, ahora ya pueden ver en mi página de Facebook, porque estoy con la Orquesta de Minería, estamos transmitiendo cantidad de cosas, con la Sinfónica Nacional, cantidad de cosas. Sí, por la página de Facebook o por mi página web, que es carlosmiguelprieto.com. Maestro, muchísimas gracias. Amigos, nos vemos pronto en otra emisión en corto. Gracias. Hablar en corto significa conversar sobre temas que no se pueden hablar en cualquier parte. Hablar en corto significa entrar en la parte íntima y profunda de la realidad. Hablar en corto es revelar lo que realmente es importante, haciendo a un lado todo lo demás. ¿Qué tal? Soy Jorge Aguilar. Comparte con nosotros este espacio, tu espacio, lunes 7 de la tarde por Canal 66. En corto, el espacio abierto y franco para compartir de manera cercana ideas, reflexiones y experiencias.